Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta discípulo, discipulado y disciplina. Muy bien. Las predicaciones anteriores, unas 3 o 4, estábamos trabajando en la definición de discípulo. Estábamos viendo que nuestro Señor dijo: si no te rechazas a ti mismo, si no tomas responsabilidad y no me sigues, no puedes ser mi discípulo. Entonces, ser discípulo de Cristo requiere ciertos o tiene ciertos requisitos. Si no tienes esos requisitos, es como no entras a la universidad. Si no tienes preparatoria, no te aceptan a la universidad. Entonces, nuestro Señor dice que tienes que tener ciertos requisitos, que es estar dispuesto a rechazar, ponerte tus intereses en segundo lugar. Y hoy Pastor nos estaba hablando de poder someternos a la palabra de Dios. Estábamos hablando de lo que aprendemos a hacerlo en nuestra vida. Entonces es muy importante que lo que recibimos lo llevamos no para guardadito, pero para vivir. Entonces vamos a ver, hermanos, hoy todos estamos preparados. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Vamos hoy a empezar a hablar de disciplina. ¿Sabían ustedes que disciplina puede manifestarse en 2 formas? La disciplina, cuando yo me disciplino, y eso me cuesta, ¿cierto? Nos cuesta levantarse, nos cuesta a estar puntuales, nos cuestan muchas cosas. Pero cuando yo lo hago, no me duele tanto cuando yo no lo hago y me tienen que disciplinar desde afuera. ¿Sí o no? Cuando tu papá te dice: ve, ya es la hora de dormir, y tú acuestas y todavía no tienes sueño, y empiezas a contar las ovejitas y empiezas ay, ¿qué hago? No, y muchos allí con su luz bajo de la colcha leyendo libro, y luego papá te cacha y ¿qué te dice? Te disciplina. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? ¿No? Entonces, una cosa que yo sé que debo de hacer y lo hago, pero otra cosa, cuando yo sé que debo de hacer y no lo hago, y viene papá y te disciplina. Y obviamente si primero es difícil y pesado y duro a veces, lo segundo todavía tienes que pasar la vergüenza de ser castigado por tu papá o por tu mamá, y etcétera, ¿cierto? Entonces, la disciplina se aplica, se manifiesta de 2 formas. Cuando yo me disciplino y cuando yo no me disciplino y me tienen que disciplinar. La primera disciplina no se llama castigo, pero la segunda ya involucra parte de castigo para corregirte. ¿Sí estamos bien hasta aquí? Entonces, discípulo de Cristo sin disciplina de Cristo no puede ser. De hecho, la palabra de Dios dice: el Padre a quien ama lo disciplina. Si un pastor, vamos a decir, en la congregación va a saber que la gente hace cosas desagradables a Dios y no lo corrige, no llama atención, ¿creen que le importan sus vidas? No. Claro que no, le importa venir, cumplir y ir a su casa. Pero un pastor que le importa y sabe que va a dar cuentas a Dios por qué es lo que le enseñaba, cómo amonestaba, si llamaba atención, si enseñaba la palabra,
Entonces, aunque tiene riesgo de ser odiado, de todos modos lo va a hacer. Yo siempre digo, a mi papá cuando nos disciplinaba me decía, tú haz tu berrinche, ódiame, pero vas a hacer como yo lo digo. Y cuando crezcas me vas a agradecer. Y tenía razón, ¿cierto? Y tenía razón en muchas cosas. Por eso, hoy empezamos a hablar de disciplinas. Primero vamos a empezar con disciplinas que yo me aplico a mí mismo, para no llegar a segunda parte, para no estar esperando que se nos disciplina. Que luego vamos a hablar de formas como Dios nos disciplina. ¿Sale? ¿Listos? Vivía un señor que se llamaba William McPherson. Y yo quiero que, es un nombre difícil, pero recuérdanlo. Ese señor había perdido sus manos y sus ojos en una explosión de dinamita. Él era un nuevo creyente, era joven. Entonces, enfrentó no solamente un mundo de tinieblas, pero enfrentó un mundo ya donde no pudo estirar la mano y agarrar las cosas. Enfrentó un mundo donde ya no tenía poder de verse por sí mismo en muchas cosas. Pero lo que más le preocupaba al señor McPherson es que cómo yo voy a leer la palabra de Dios. Yo no sé qué te preocupa más a ti hoy. Tenemos muchas preocupaciones y muchas veces leer la palabra de Dios es la última que tenemos. O a veces ni se nos preocupa. Pero el señor McPherson llegó a entender que la palabra era muy importante para él, más importante que sus ojos y más importantes que sus manos. Él quería leer la Biblia, pero no podía leer el braille porque se lee con dedos. Y como tuvo sus prótesis, no tenía sensibilidad sus dedos y no podía leer. Él trató de leer la Biblia, la braille con labios, pero dio cuenta que la explosión le dañó los nervios y que labios tampoco han tenido suficiente sensibilidad para empezar a leer. Pero un día él descubrió que puede leer con la lengua, que la lengua tiene sensibilidad. Y a la medida que él aprendía braille con su lengua, mis hermanos, su lengua se sangraba porque no tiene protección de piel como otras partes. Todo el tiempo se hinchaba, todo el tiempo tenía ronchas, todo el tiempo era lastimada y sangraba. Pero él se quedaba toda la noche a veces para aprender una letra más con su lengua. Trabajaba tan duro. Día tras día trabajaba a aprender una nueva letra con su lengua. Él oró mucho a Dios y pidió mucho la gracia de Dios. Y el Padre le respondió. Durante su vida que le quedó, y él vivió otros 65 años pasados en oscuridad, mis hermanos, William McPherson leyó la Biblia por 4 veces, solo con su lengua. Solo con su lengua. Ahora, ¿saben por qué lo hizo? Porque sabía que de la palabra de Dios dependía su vida, su alma, su bienestar ante Dios y todo su destino eterno. ¿Por qué nosotros hoy no leemos la Biblia? Tenemos ojos, tenemos manos, tenemos todo y más. Tenemos 4 o 5 Biblias en las casas. Pero tenemos 1000 pretextos porque no estamos estudiando la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque no entendemos qué serio es el asunto
de nuestro alma. Porque no entendemos que de esto depende nuestra vida. Vamos a ver la Biblia en Salmo 19, y eso va a ser nuestro pasaje principal. ¿Ya lo tienen? Salmos 19, 7 al 11. Dice la palabra de Dios así: la Torá del Señor es perfecta. La Torá en hebreo, que está traducido ley, pero no es una traducción adecuada, porque no es nada más ley, es instrucción, refiere a consejo de Dios en general. La Torá del Señor es perfecta, ¿qué hace? Vuelve el alma o restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Sabio al pequeño o sabio al sencillo. Los preceptos de Dios son rectos, que alegran al corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos son justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran galardón. ¿Qué? Galardón. ¿En guardar qué? Los mandamientos de Dios. Entonces, miran, mis hermanos, es un pasaje, me encanta este pasaje, porque en realidad nos explica la seriedad de la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? En primer lugar, dice, la Torá de Dios es perfecta, que restaura al alma. Esta frase, restaurar al alma, mis hermanos, es una frase que se aplica a nuestra vida diaria. Escúchanlo bien, porque así como nosotros nos caminamos y cansan nuestros pies cuando caminamos mucho, o cansa nuestra espalda cuando trabajamos y necesita ¿qué? Reposo para recuperarse, así nuestra alma necesita ser recuperada día tras día. ¿Por qué? Porque somos una persona imperfecta viviendo entre las personas imperfectas. Entonces, cuando yo vivo, aunque yo, por ejemplo, vamos a hablar, ¿alguna vez los padres tienen intención de hacer daño a sus hijos? Hablamos de padres normales, no de enfermos. Claro que no. Pero si hacen daño o no, lastiman a sus hijos o no, lastiman. Es realidad, sin querer. ¿Por qué? ¿Por qué, hermana? Esto disciplinarlos es otra cosa, es otro lado pero ¿por qué? ¿Cómo? Somos imperfectos. De repente no entendemos bien. De repente el niño no entiende bien y le duele lo que le dices. De repente nadie nace siendo padre perfecto, nadie nace sabiendo cómo es hacer todo perfecto para sus hijos. Entonces, ¿qué damos? Damos lo mejor que entendemos o tenemos en ese momento. Y a veces ese mejor no es nada bueno, pero de todos modos damos lo mejor. Es así en nuestra vida. Los dos, por ejemplo, marido y mujer.
Marido regresa a la casa cansado de su trabajo. El jefe le hizo maldad, no le respetó la palabra. Los compañeros todo el tiempo estar allá en ambiente de pecado, de malos chismes, de malos chistes, de malas pláticas, de todo eso. Y regresa a la casa, marido, de ese ambiente. ¿Qué necesita tu marido en ese momento? Descansar, y necesita restaurar su alma después del daño sufrido. ¿Sí o no? Pero aquí está la esposa. También tal vez estuvo trabajando, también cansó, o estuvo en la casa atendiendo todo el tiempo asuntos de hogar. O nada más se siente soledad. ¿Qué necesita esposa? Restaurar su alma. ¿Cierto? Sí. Los dos de una u otra forma se juntan dolidos por lo que vivieron ese día, por lo que el enemigo trató de hacer daño a través de pensamientos. ¿Saben, mujeres, qué estoy diciendo? Cómo nos ataca a través de nuestro pensar. Entonces llegan dos personas que necesitan ser restauradas, pero no lo entienden. ¿Y qué empiezan a hacer? Empiezan a buscar cómo desquitarse de ese dolor o de esa incomodidad o de ese malestar. ¿Cierto? Entonces empieza conflicto. En lugar de correr para restaurarnos, nos lastimamos más. ¿Qué debemos de aprender en ese momento siendo hijos de Dios? Si no tienes nada bueno de decir en ese momento, mejor ¿qué haces? Te apartas, agarras la palabra de Dios y empiezas a escuchar al Espíritu de Dios que va a estar restaurando tu alma a través de la palabra de Dios. Dice, la ley es perfecta que restaura el alma. Y tú vas a dar cuenta, leyendo la palabra, mira, por tanto Dios nos amó que dio a su Hijo unigénito, para que cada uno que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo se siente tu alma? Descansada, porque tú empiezas a entender que no se trata buscar al culpable, no se trata ir uno contra otro, pero se trata de permitir que Dios trabaja en cada uno de nosotros. Muchas veces tenemos misión a las esposas pensando, yo o te cambio o te cambio. ¿Lo vas a cambiar? Jamás. Cuando tú fuiste a pescar, estabas ahí pescando y te agarraste un pescadito y ves que ese pescado es a ver, denme un nombre de pescado. Usa una trucha. Pero tú querías, ¿cómo? Trucha, ¿no? Pero tú querías a pescar ¿a qué? A salmón. Entonces traes la trucha, tú la cachaste sin ver que cachaste. La metes a la cubeta y la llevas a la casa. Abres la cubeta y es trucha en lugar de salmón. Y le dices, ¿y por qué eres tú una trucha? Yo quería un salmón. Yo quería un salmón. Tienes que actuar como un salmón. Y tienes que saber como salmón. ¿Va a funcionar? ¿Por qué? Porque cachaste lo que cachaste. Tienes lo que tienes. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, ya no tiene caso estar castigando trucha por ser trucha y no salmón. Es muy importante. ¿Sí me están escuchando todos? Muchas veces queremos cambiar algo que no jamás lo vamos a cambiar. ¿Qué necesitamos hacer? Aceptar. Aceptar y orar para que la gracia de Dios sea suficiente para nuestro hogar, para nosotros y para que seamos efectivos donde estamos y con lo que somos. Con trucha en lugar de salmón. A todos les gusta salmón, ¿no? Pero tenemos lo que tenemos.
Entonces, mis hermanos, todos necesitamos, en tratando estos asuntos de la vida, necesitamos ser restaurados. Tú preparaste, pensabas, hoy voy a vender la comida con mucho amor, te compraste la dispensa, preparaste comidita y vas y no se te dio venta. Y no lo vendiste, entonces traes la mitad de cosas a la casa y piensas, ¿y ahora qué hago? Se me va a perder. ¿Cómo te sientes? Triste. ¿Qué necesitas? Restaurar tu alma. Necesitas fortalecer tu fe, que con 5 tamales vendidos o con 25 tamales vendidos, Dios sigue siendo tu proveedor, tu proveedor. Entonces empiezas a agarrar la palabra de Dios y empiezas a leer. Y el Señor dice, yo soy tu proveedor. Dice, mira a los lilies del campo. Dice, ni rey Salomón se vestía de eso y ellos no hacen nada y yo los he visto. Mira a los pajaritos, les doy de comer. Y tú eres mucho más precioso para mí, dice el Señor. Entonces, ¿qué sucede con tu alma? Se restaura, se fortalece la fe, se fortalece. Se te ha enfermado tu hijo y tú estás preocupado y pensando, ¿cómo le ayudo a mi hijo? Y te sientes desesperado. ¿Y qué necesitas? Restaurar tu alma. Porque sabes que esta vida es limitada. Que todo pasa, pero el que hace voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso, mis hermanos, una única forma para restaurar nuestra alma es creer a alguien que lo sabe todo, que ve más allá de 5 metros adelante que nosotros, porque nosotros solo vemos, ¿qué veo yo ahorita? Solo lo que estamos aquí. Si Dios permite, vamos a salir y tener el evento, si Dios permite. Pero Él ya lo ve, Él ya lo sabe. Para Él nada es sorpresa, por eso Él dice, cálmate. Reposa tu alma en mí, yo soy Dios, dice. Despoja de ti ese sentir de que tú eres Dios y tienes que hacer todo. Y te restauras tu alma. De repente te ves a tus hijos descarriando del camino del Señor y te angustias y te sientes, te quieres ayudarles, pero ¿puedes? No, solo puedes orar y clamar a Dios. Entonces, ¿qué necesita tu alma? Ser restaurada. Dice, tú agarras la palabra de Dios y la palabra dice, pon todas tus preocupaciones o echa todas tus preocupaciones en mí, porque yo me preocupo por ti. ¿Y cómo se siente tu alma? Restaurada. Pero si tú mantienes tu alma con hambre, no le estás dando la verdad para que esté restaurada, tu alma se desnutre y te conviertes en una persona nerviosa, una persona irritada, una persona la que ataca a los otros, la que está todo el tiempo culpando a los demás y no encuentras reposo. Pero el Señor dice, venid así a mí todos los cansados y todos los trabajados. Si tú ya trabajaste tanto para resolver, ven al Señor. Si ya no puedes más, ven al Señor para restaurar tu alma. Mira a ese Señor, hermanos. ¿Cuántos de nosotros tenemos tanta hambre y tanta necesidad de Dios que Él con la lengua le aprendió a leer, sabiendo que de eso depende la vida? De hecho, es asunto de la vida o la muerte, dice la palabra de Dios. Es tan importante. Y nosotros aquí tenemos la palabra. En unos países como Corea del Norte, donde la palabra de Dios es prohibida, habían hecho una iglesia como de museo, por decir, para mostrar a otros países que son libres. Entonces contrataban congregantes en el centro
de Seúl y llegaba la gente y a la entrada les daban la Biblia para que cuando llegan turistas, para que cuando llegan los de otros países, para que puedan ver que pues todo es permitido en Corea del Norte. Entonces, de repente empezaron recogiendo las Biblias, empezaron a dar cuenta que las Biblias se empezaron a hacer más ligeritas. Y empezaron a checar, empezaron a faltar las hojas. La gente empezó a jalar las hojas y esconder para llevar la palabra de Dios a sus casas. Hermanos, la palabra de Dios trae la vida. ¿Por qué la tomamos tan a ligera o ni nos importa? Solo venimos el domingo para escuchar un ratito y luego ni recordamos. Hermanos, ¿y de dónde vamos a sacar las fuerzas para perdonar? Si no vamos a la fuente de perdón, si no nutrimos nuestra alma con comida sana. ¿Sabían ustedes que primero, que cuando quieres a cambiar, lo que Pastor hoy habló en Romanos 12, 1 y 2, y es muy importante de transformar tu mente, que lo que sucede primero, que empiezas a hacerlo y luego desarrollas el gusto? Así sucede. Cuando uno cambia, yo era muy dulcera antes. Y yo pensaba, pero ¿cómo lo voy a no comer dulce? Y decía, Señor, quítame el gusto por el dulce. El Señor me decía, deja el dulce y te voy a quitar el gusto, pero metiendo dulce a la boca, quítame dulce gusto al dulce. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, bueno, Señor, y tanto, es que no, se me gusta mucho el dulce, quítame el gusto. Señor dice, no, quita el dulce y te quito te quito gusto. Así con el pecado, primero sabiendo que es el pecado, primero lo dejamos y luego el Señor nos está limpiando de toda la maldad, nos está quitando el gusto. Entonces, cuando tú empiezas a quitar el dulce, se empieza a transformar tu paladar. Tus receptores de sabor empiezan a cambiarse. Cada día más ya tu boca no busca el dulce, ya está buscando otras cosas. ¿Por qué? Porque se empieza todo primero por la decisión, por la disciplina. Nosotros, si no nos disciplinamos, jamás se va a cambiar el antojo. ¿Sí me explico, hermanos? Te dejas primero lo que Dios dice, déjalo, siempre te vas a seguir con el antojo. En el momento que yo por ejemplo cuando llegué de Ucrania hace ya más de 13 años, entonces yo extrañaba muchísimo comida ucraniana, especialmente ciertas cosas. Pensaba, quiero y esto. Luego tú empiezas a acostumbrar a los sabores de México, y comida mexicana es una de las mejores comidas en el mundo. Entonces ya tu paladar se acostumbra y te dejas extrañar ciertas cosas. Ya luego solo por memoria alguna vez piensas, podría comer esto, pero ya no lo requieres, ya no lo demandas, ya no te antojas. ¿Sí me explico, hermanos? Sí, amén. Primero se deja, toma decisión. ¿Qué es primero? La decisión. Y esto es la disciplina, la decisión aplicada. ¿Qué es disciplina? La decisión aplicada. Tomas decisión y te pegas. Y cada vez cuando te quieres desviar de esta decisión, ¿qué haces? Regresas a la decisión. Muchos de nosotros
lo hemos hecho. En algunas cosas se nos ha dado más fácil, en otras cosas más difícil, en otras cosas tuvimos que luchar. Los que dejaron, por ejemplo, de fumar, sabían qué es. ¿Cuántos de ustedes eran fumadores? Yo también levanto la mano porque era fumadora. Entonces yo recuerdo que cuando yo oraba, Señor, quítamelo. Ah, pues quita cigarro, te lo quito, ¿no? Así no puedes. Señor, no, quítamelo. Ah, pues déjalo y te lo quito. Entonces, ¿por qué? Porque es destructivo para nuestro cuerpo. Porque los pulmones no se... ¿Sabían que ustedes que pulmones, uno de los órganos que no se restaura hasta después de años y años y no se restaura? Entonces, dice, pues, Señor dice, ay, ¿cómo que quítamelo? Quítalo, ponlo, déjalo. Ay, Señor, déjame, no quiero tomar. Por empezar, no te vayas al lugar donde tomas. ¿Sí me explico, hermanos? Nosotros tenemos que tomar la decisión para obedecer a Dios, apartarnos de este pecado. Y entonces, Señor, mientras estamos tomando esa decisión junto con el Señor, Él nos da capacitación día tras día, permanecer firmes en la decisión que tomamos. Él nos da gracia sobre gracia, como dice la palabra de Dios. Claro que no dejamos todo a la vez. Todavía hoy hacemos algo y mañana damos cuenta que es pecado y decimos, ay, Señor, ten misericordia de mí. El Señor está trabajando. El día siguiente llega otra manifestación. Ay, vos, Señor, eso no sabía que es pecado. Y es como todo el tiempo estar limpieza más y más profunda de la palabra. ¿Y saben quién lo hace? La palabra de Dios, que es como espada de doble filo, que penetra a separación del espíritu y del alma. Si nosotros no permanecemos en la palabra de Dios, vamos a toda vida ser personas que vamos a decir, soy nuevo creyente. Muchos nos justificamos, así es que soy nuevecito. Y decir, es que todavía no sé mucho. Ay, pues ya tienes que saber mucho, porque Dios te va a pedir cuentas. ¿Sí o no? Amén. Es tan importante, mis hermanos. No podemos nosotros todo el tiempo decir, es que es que el Señor conoce mi corazón. Eso conoce mis debilidades. Si los conoce, ¿y qué? ¿Sí conoce? ¿Sí conoce? Sí. ¿Crees que los justifica? No. Dice, aquí está el poder, aquí está la gracia, aquí está mi palabra, aquí está el Espíritu Santo. Entonces no tienes excusa para seguir como eres. Dios viene con nosotros donde estamos, pero jamás va a quedar donde estamos. Él va a decir, sígame. ¿Sí me explico? Sí, amén. Y si tú no te muevas, Él sí va a mover, porque Él no va a estar quedando en la trampa de pecado, de vicio, de indiferencia, de flojera. ¿Cómo se vence la flojera? Con la disciplina. Disciplina. Dilo conmigo. Disciplina, cómo nos gusta esta palabra. Hasta todos brillaron sus rostros cuando la dijeron. Entonces, mis hermanos, la ley del Señor es perfecta. Cada día trae sus retos y sus dolores. Cada día trae lágrimas, desilusiones. Cada día trae enojos, frustraciones. Y para que no nos dominan estas cosas que necesitamos restaurar nuestra alma con la ley perfecta, con la Torah, con la instrucción de Dios, con el consejo de Dios. Porque muchas veces pensamos que alguien nos hace daño, o tal vez nos hace daño,
Y la persona muchas veces ni sabe, ni da cuenta, y tú allí vives cocinando tu caldo de enojo, y allí ya empezaste solo con papas, pero estás agregando calabaza, zanahoria, luego pollo, luego huesos, luego y más, y allí se hace más y más espeso, y la persona vive, goza de vida y prospera y ni da cuenta que alguien está molesto con ella. ¿Sí me explico, hermano? ¿Alguna vez te ha pasado? Ni sus luces, como dicen, ni lo sabes. Entonces, muchas veces nos ponemos esos caldos y a final de cuentas nos cosemos a nosotros mismos ahí. Destruimos. Cuando la palabra nos llama a vivir en libertad. ¿Te hicieron daño? ¿Qué haces? Perdonas. Si no puedes perdonar, nada más así vas y platicas y lo dejas ir. ¿Vas a estar todo el tiempo enojado y perder la bendición? Dice la palabra que si no perdonamos nosotros, ni Padre nos perdona. O sea, eso es lo que oramos ahorita. Si no, lo oramos. Entonces, ¿vale la pena por cosas insignificantes perder la bendición? Claro que no. Al final de cuentas, ¿y tú a cuántos haces daño? ¿Y tú a cuántos pisoteaste? ¿Con querer o sin querer? Entonces, ¿por qué lo que haces tú no te duele, pero te duele lo que te hicieron o parece que te hicieron? ¿No? Tenemos todos, dice, me gusta mucho el libro de Eclesiastés, cuando dice, si tú escuchaste que alguien habla mal de ti, y créanme, nosotros como pastores muchas veces escuchamos mucho de esto, de nosotros, porque aquí todo lo que sucede culpable somos nosotros en la congregación. Si alguien enojó, no enojó, si alguien vino o no vino, siempre los culpables son pastores. Eso es siempre un diagnóstico fijo en cada congregación. Entonces, yo antes sufría mucho, les voy a decir la verdad, me dolía mucho cuando yo escuchaba que decían cosas injustas de mí, porque pues tú eres una persona y te duele. Pero en el libro de Eclesiastés, y después de un conflicto cuando yo era culpable contra una persona muy cercana conmigo, un familiar, y yo era culpable, yo actué feo y pedí perdón, pero no me perdonaron. Por decir, no hubo restauración, no quisieron restaurar relación conmigo, y eso es súper doloroso. Aunque yo sabía que yo era culpable y pedí perdón, no una vez, varias veces reconocí mi culpa. Pero y en ese proceso el Señor ha tratado conmigo a través de ese libro, pasaje en Eclesiastés, donde dice, no te molestas cuando escuchas que alguien habla de ti mal, porque recuerdas que tú también hablaste mal de otros. Entonces, ese pasaje como que me hizo de repente reaccionar. ¿Sí me explico, hermanos? Como que me despertó ese pasaje y yo pensé, sí, cierto. Con intención o sin intención, la lengua de repente te sueltas cosas que no debes de soltar. Entonces, en realidad, escuchaste que alguien habló mal de ti. La palabra de Dios dice, déjalo ir, porque tal vez se sintió mal. Tal vez lo maltrataron en el trabajo. Tal vez su esposo lo ofendió. Puede ser cualquier cosa. Y nosotros somos humanos. Y cuando nos duele, ¿qué hacemos? También queremos que duele al otro. Buscamos compañía de dolidos. Y si no tenemos compañía, producimos. ¿Sí me explico, hermanos? No debemos de complicar las cosas. Vamos a hacer, dice la palabra, restaura el alma. No hay razón porque nosotros, siendo hijos de Dios, vamos a andar
dolidos, lastimados, frustrados, enojados, llevando dentro sí ese caldo de todo, que empezaste a hacer pozole, terminaste a hacer mole, y todo salió una mezcla de quién sabe qué. Y final de cuentas todavía caemos nosotros allá y nos cocinamos mismos, nos destruimos. La palabra de Dios es perfecta, la ley de Dios es perfecta. Vamos a ir a la palabra para restaurar nuestra alma, porque el testimonio de Dios es seguro. ¿Qué significa seguro? Que no te va a defraudar. Eso es lo que significa. Si tú actúas según la palabra de Dios, es seguro que vas a llegar a la meta. Vas a llegar a la meta. Y dice, por eso hace sabio al sencillo. Una persona que puede ni tener ni primaria, una persona que no tuvo mucha oportunidad de estudiar, aprender, pero cuando se capacita en la palabra de Dios, te va a apantallar con la sabiduría de la vida. ¿Alguna vez te ha sucedido? Entonces es tan importante, hermanos, capacítate en la palabra de Dios, jamás te va a restaurar. Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. Muchas veces enfrentamos la tristeza, la depresión, y muchas veces no sabemos cómo salir de esto. Y hay depresión que nos ciega por un ratito, por tristeza, por algo, pero luego si no la tratamos se vuelve en nuestra ama, en la que nos domina. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué debemos de hacer para alegrar el corazón? ¿Qué alegra el corazón? Allí dice. Los preceptos del Señor, los preceptos de los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 1, cita un salmo cuando habla de nuestro Señor Jesús. Y dice de él que, dice, porque tú Dios has amado justicia y aborreciste el pecado, te ungió Dios tuyo con aceite de alegría. Cuando nosotros tenemos gozo en el corazón, cuando amamos la justicia y aborrecemos el pecado. Amor al pecado abre la puerta para lo que es opuesto a alegría. ¿Qué es? Tristeza o depresión. ¿Qué tienes que hacer para sacar la depresión o tristeza de tu vida? Agarrar la ley perfecta, la palabra de Dios que va a estar sanando tu corazón, va a estar restaurando tu alma poco a poco y no vas a necesitar estar en las pastillas que te van a tontear en lugar de regresarte a la vida. Entonces es muy importante, mis hermanos, cada vez cuando la tristeza empieza a dominarte, empieza a pensar que me hace falta. Agarra la palabra de Dios y escucha el consejo sabio de Dios. El consejo que va a alegrar tu alma. ¿Estamos bien hasta aquí? Amén. De Jehová es perfecta. Cada día, mis hermanos, cada día necesitamos ser restaurados. Cada día necesitamos ser renovados. Cada día necesitamos ser sanados. Si no recibimos esa sanidad, el día siguiente ni noche nos trae reposo, ni el día siguiente podemos vivir en plenitud, porque ya cargamos las heridas de ayer, las que empiezan a podrir y apestar. Y ya no puede ser gozo en nuestra vida. Necesitamos sanidad que va a venir cuando agarramos la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, es tan importante tener disciplina del estudio de la palabra
de Dios. Dilo conmigo, disciplina. ¿Qué es disciplina? ¿Quién recuerda? Decisión aplicada. Tú entiendes que sin palabra de Dios vas a morir. Y aquí en Salmo 19:10 decía el salmista que la palabra de Dios para él era deseable como oro. Como oro. Ahora te voy a preguntar. Así como tú estás echando ganas, ganar tus centavitos, traer tu quincena, por al menos de la misma manera, porque Job decía, yo deseo más la palabra de Dios que oro y plata. Pero por al menos de la misma manera, tienes que echar ganas para estar alimentándote, disciplinándote con la palabra de Dios. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Deseables son más que el oro, más, pero por al menos que sea de la misma manera. Así como de la misma manera te levantas en la mañana y vas a trabajar y cumples tus horarios. Aunque gusta o no gusta, pero tienes que aplicar disciplina, ¿sí o no? Porque sabes, si no vas a traer quincena, ¿quién va a pagar las cuentas? Nadie. Por eso tú sabes que dependes de eso. De la misma manera tienes que entender, mi hermano, que la palabra de Dios es la vida. Y si tú no te alimentas, si tú no te permaneces en la palabra de Dios, vas a morir. Para terminar para hoy vamos a leer el libro de Deuteronomio. Deuteronomio 32. Libro de Deuteronomio es quinto libro de la Biblia. 32, versículos 46 al 47. ¿Ya lo tienen? Deuteronomio 32, 46, 47. Dice la palabra de Dios así: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley o Torah, porque no es cosa vana, mas es, ¿qué? Es vuestra vida. ¿Lo están viendo? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Aplicad la palabra de Dios a su corazón, número 1. Número 2, enséñanla a sus hijos para que la cumplen. ¿Por qué? Porque es su vida. Si no lo hacen, van a morir. Es así. Va a morir su alma, mis hermanos. Vamos a vivir depresión, de tristeza, de miseria. Toda la vida vamos así como que pobrecitos. Mientras la palabra de Dios es la fuente de gozo, donde enfrente de cualquier circunstancia, cualquier reto, cualquier dolor, cualquier lucha, tú puedes tener el gozo del Señor y la paz del Señor llenando tu corazón. Porque es vuestra, ¿qué? Vida. Entonces, ¿qué necesitamos para vivir? Venir domingo a la iglesia y escuchar la palabra una vez a la semana. ¿Qué necesitamos? Disciplina. ¿Qué es disciplina? Decisión aplicada. Entonces, en caso de disciplina de la palabra, necesitamos disciplinarnos. Así como necesitamos comida para nuestro cuerpo, día tras día, agarrar la palabra de Dios y decir, Señor, a ver qué me vas a decir.
y estudiar la palabra de Dios. Próximo domingo, primeramente Dios, voy a dar consejos prácticos del estudio de la palabra de Dios. No falten. Vamos a ver cómo se empieza a practicar esa disciplina. Que Dios los bendiga. Shalom.